Comprobemos ahora en la Escritura el propósito de los dones espirituales. En primer lugar, el propósito de los dones es que no son para mi beneficio, sino para beneficio de otros, lo que elimina todo orgullo y egoísmo. Primera de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Corintios 12:7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien general de la iglesia, a cada uno para el bien de todos. Y en segundo lugar, el propósito diseñado por Dios para los dones es que son para producir madurez y estabilidad en nuestra familia, iglesia. Efesios 4:11, 13 y 14 dice: Él mismo, Jesús, ha dado a cada uno dones diferentes para edificación del cuerpo de Cristo, a la unidad de la fe, al hombre maduro, para que ya no seamos niños sacudidos y llevados de acá para allá de todo viento de doctrina. Escucha lo que dice leyendo en el primer versículo del capítulo 12 de Primera de Corintios. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, es decir, debemos entender de qué se tratan. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y luego nos da 3 categorías. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o manifestaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, aclaremos y distingamos entre varios términos. Primero, hablemos de la idea general del don del Espíritu. El don del Espíritu Santo es el don de Dios que habita en cada creyente para capacitarnos, empoderarnos y llevar a cabo los ministerios a los que Dios nos llama. Asimismo, el mismo Espíritu Santo nos ha sellado, dice la Biblia, hasta el día de la redención, es decir, fuimos sellados por Él para que estemos eternamente seguros. Ese es el don del Espíritu Santo. Luego, cuando habla de los dones del Espíritu aquí en 1 Corintios capítulo 12, se refiere a esas facultades especiales del Espíritu, esas capacidades especiales del Espíritu que el Espíritu Santo da a cada creyente con el fin de que lleve a cabo el ministerio o la obra a la que Dios nos llama. Bien, con eso en mente, veamos el capítulo 12 un momento, y quisiera que veamos aquí principalmente que el Espíritu Santo es quien distribuye esos dones espirituales en el cuerpo de Cristo entre los creyentes. Analicemos estas categorías por un momento. Leamos en el versículo 8, porque a este, no a todos, ni siquiera a algunos, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Versículo 9, a otro fe, y a otro dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación. Dice en el versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Volvamos al don de sanidad un momento, porque quizás los que más oímos que se resaltan de los dones espirituales sean las lenguas y la sanidad. Quisiera que note que aquí no existe una sola insinuación de que alguien tenga el don de sanidad. Cada vez que se usa es D-O-N-E-S, plural. Significa que cada vez que alguien es sanado, es un don de Dios. Les daré un ejemplo. En 3 ocasiones, Pablo tuvo que dejar a sus amigos, a Timoteo y a otro par de amigos más, enfermos. Y si algún hombre tenía
El don de sanidad era el apóstol Pablo, pero no lo sanó. Lo que quiero que entienda es que no debe intentar confinar a Dios ni a obligarlo a hacer todo lo que usted quiere que haga, porque le diré que aún es Dios. Usted no puede confinar a Dios en ninguna parte. De hecho, recuerde que tiene el control de todo y puede derribar todos los muros cuando quiera hacerlo. No fuerce a Dios. Vamos ahora a este pasaje para que vea algo en el versículo 29. Hay una pregunta y la respuesta es muy evidente. La respuesta es no. Recién leímos que es no. ¿Son todos apóstoles? ¿Lo son? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Dice que el Espíritu de Dios es quien define cuáles dones tengo. Y así por ende, nadie tiene derecho a ir a decirle a otro, ¿cómo que no tienes el mismo don que yo? No. ¿Por qué? El Espíritu de Dios no me lo dio. Es el ministerio del Espíritu. Quisiera que vea esto. Cuando se acerca a alguien y le señala a ese alguien que no tiene un don en particular y deja la impresión de que debes tenerlo, o que si no lo tienes, o que no puedes hacer esto a menos que lo tengas, lo que usted dice es que el Espíritu Santo se equivocó. ¿Sabe lo que hace? Está usurpando la autoridad y el derecho soberano del Espíritu de decidir quién recibe qué don, y eso es pecado. Cada vez que usurpamos el poder, el derecho y la autoridad de Dios para decidir algo, pecamos contra Dios. Y lo digo no para criticar, lo digo porque es necesario aclararlo. Solo hay una persona con derecho a decidir cuáles dones tenemos, el Espíritu Santo. Una vez que los da, debemos hallar el ministerio en el que Dios quiere que ejerzamos ese don y permitirle así manifestar su poder en cualquier forma que elija. Y lo que dice en este pasaje es esto, que es obra del Espíritu Santo definir cuál don vamos a tener. Cuando Él defina el don, debemos aplicarlo en algún ministerio. Veamos este pasaje ahora. Dice, en el versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quisiera que veamos aquí esto. Toda y cada persona tiene un don. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 4, un momento. Porque hay personas que piensan, ¿sabe? Dios me excluyó, no tengo un don espiritual, y así deambulan por la vida tranquilos y dicen, no tengo que servir a Dios porque no tengo un don ni tengo un ministerio. Pero escuche, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vea las palabras que usa. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo y cada creyente tiene al menos un don espiritual. Todo y cada creyente. Ese don espiritual lo define el Espíritu Santo, no nuestras preferencias. Y ese don espiritual particular debe emplearse, dice, en servirnos unos a otros. Luego, quiero que note algo. El Espíritu Santo es el único que determina cuál don tenemos. Y su propósito al hacerlo no solo es edificar, sino animar y equipar, sino que el Espíritu está en nosotros y nos capacita con nuestros dones y talentos para conseguir un fin. ¿Se da cuenta de que Dios no ha dejado nada en nuestras manos? Aún la energía, el poder y la sabiduría para saber ¿cómo es un don del Espíritu, la obra del Espíritu? ¿Acaso no dice el que os llama también lo hará? Piense en esto, Dios no nos ha llamado a hacer algo para lo que no nos haya dado los dones. En segundo lugar, no nos ha llamado a hacer una sola cosa para lo cual no asuma la responsabilidad de hacerlo mediante nosotros. Es decir, Él es el responsable de todos los recursos, todo el conocimiento, todo el entendimiento, toda la energía y todo lo demás que necesito para hacer algo. Es el responsable. Pero tengo una responsabilidad. Estar dispuesto a emplear, como dice en 1 de Pedro, capítulo 4, estar dispuesto a emplear esos talentos y esos dones en el trabajo del ministerio. Bien, 2 versículos que quisiera que vea. 2 de Corintios, capítulo 5.
con sus dones, talentos, aptitudes. Escuche esto. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, mire, no en masa, no nos va a decir adelante, Primera Iglesia Bautista. Nunca hará eso. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, escuche, cada uno reciba o sea recompensado según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Le diré algo, ¿quiere hablar de miopía? Esto es miopía. El epítome de la miopía es que viva su vida postergando la idea del juicio y pensando esto está muy lejos, allá en el futuro. Escuche, Dios podría llamarnos a casa ahora. No significa que el juicio será cuando muera, no es así. Pero todo lo que ha hecho cesará en ese punto. Dice que cada uno comparecerá ante Él y rendirá cuentas de su vida. ¿Qué juzgará? Bueno, volvamos a 1 de Corintios un momento. Capítulo 3, aquí lo define para nosotros. Comenzando en el versículo 10, Pablo dice que así es como Él lo hizo. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, es decir, todos los que recibimos a Cristo como Salvador lo tenemos como fundamento. Todo lo que hemos hecho desde el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador es como tener un fundamento y construir una casa sobre él. Podemos construirla con varias cosas, escuche lo que dice. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y vea esto, los materiales de construcción. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Fíjese, dice que cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo y nos mire, esto es lo que verá. Verá oro, plata, piedras preciosas, es su forma de hacer un gran contraste, madera, heno y hojarasca. Cuando estemos en la presencia de Dios, todo lo que es combustible se irá. Significa que perdimos esa recompensa. Solo quedará lo que resista al fuego, la prueba, oro, plata, piedras preciosas. Dice que seremos juzgados. Y escuche, le aseguro algo. El juicio no está demasiado lejos. Permítame una sencilla pregunta. ¿Seguirá viviendo como hasta ahora, con sus dones espirituales y sus talentos espirituales, y no hacer más de lo que ya está haciendo? ¿Seguirá haciendo eso por el resto de su vida? ¿Está dispuesto a hacer eso y estar en la presencia del Señor Jesucristo, quien es nuestro juez eterno? Digo, ya no va a desarrollar sus habilidades, no cultivará su don espiritual, no va a ejercitarlo, no buscará un ministerio, no se involucrará en la obra del Señor, solo hará lo que ha hecho el resto de su vida. Comparecerá ante Dios y rendirá cuentas. ¿Está dispuesto a hacerlo? Espero que no. Verá, puede evitar ir a la iglesia, escuche, pero no puede evitar el tribunal de Cristo.